Hola amigos y amigas. ¿Estás harto de esto? Que cuando utilizas el traductor de Google, al copiar el texto, al pegar el texto en la área de la cual vas a traducir, te salga que el texto excede el límite de 3900 caracteres. En esta entrada te traigo una línea de código hecha en Python, que es un traductor de documentos de texto. Es decir, que cualquier documento, ya sea de inglés, español o cualquier otro idioma, lo podemos trasladar o traducir a español, inglés o también a cualquier otro lenguaje mediante el uso de Google Trans. Google Trans es una librería para Python que traduce no solo frases, sino también documentos enteros de texto. Es decir, ya no vamos a tener la limitación de los 3900 caracteres. Antes de iniciar a explicarles en el código, tenemos que instalar esta librería. En el terminal, en este caso yo utilizo Visual Studio Code, instalamos la librería. Para eso tenemos que poner la siguiente instrucción. En primer lugar ponemos desde donde se ejecuta Python, luego ponemos la instrucción -mpyb install Google Trans igual 3.1 3.1.0 a 0. Esto es importante, esta versión, porque yo al inicio solo le ponía instalar Google Trans, se instalaba, pero salía un error que no funcionaba. Entonces, consultando, logré averiguar que se debería instalar esta versión, lo cual funciona muy bien. Es importante aquí mencionar que esta yo la he probado en Python 3.8 y también en 3.11, porque a veces hay algunos comentarios que me dicen, ¿sabes qué? No funciona en 3.9, en 3.10, en 3.11. 3.11 es la última versión. Bien, aquí tengo un zoom de cuál es la instrucción: -pyb install Google Trans igual a 3.1.0 a 0. Si como podemos ver, utilizamos la librería justamente de Google, que es una librería libre. Bien, antes de empezar a realizar el código, te invito a que te suscribas para que me apoyes. Bien, a continuación veamos la librería. El código. En primer lugar, importamos las librerías, que es Google Trans. Sí, aquí podemos poner cualquiera de estas dos expresiones: import Google Trans o from Google Trans import translator. Eso no importa, ¿sí? Luego, antes de revisar el código completo, quería indicarles esto de cómo pues ver los tipos de lenguajes que vamos a utilizar, porque más abajo se utilizan unas abreviaturas. Es decir, en lugar de poner español se pone ES, en lugar de poner inglés se pone ING, en fin, entonces son abreviaturas. Entonces para eso necesitamos averiguar con qué abreviaturas se están nombrando a cada uno de los idiomas. Pues veamos, corramos esta parte que nos va a imprimir los lenguajes. Bien, como podemos ver aquí en pantalla, pues ya se imprimió. Aquí está la simplificación. Empieza desde aquí. Por ejemplo, vamos a buscar español. Por ejemplo, dice aquí, ¿no es cierto? EN es English. Vamos a buscar español. A ver en dónde está. Ya. ES es Spanish. Entonces, estas abreviaturas que son por lo general de 2 letras, sí, me parece que la mayoría, o todas mejor dicho, son de 2 letras. Son las abreviaturas que tenemos que utilizar en las instrucciones que vamos a poner a continuación. Bien, vamos a poner en comentario. Vamos a poner en comentario este bloque, perdón, esta línea, y le vamos a
quitar estos que me servía para poner en un bloque de comentarios. Bien, listo. Entonces revisemos el código. Como les había dicho, pues esto traduce un documento completo de texto, ¿sí? Entonces, en primer lugar, abrimos el archivo y lo leemos. Entonces ponemos la instrucción, vamos a cargar a la variable string, ponemos la instrucción que abre el archivo, open, le ponemos el path, es decir, en donde se encuentra en nuestra computadora el archivo, y en modo de reader, y una codificación UTF-8. Cargamos el texto o los caracteres en la variable texto con la instrucción string.read. Luego activamos el motor traductor de Google, la cual utilizamos la siguiente instrucción y le cargamos a la variable translator. Translator es igual a translator. Finalmente ya le traducimos, mandamos a traducir, que lo traducido se cargue en la variable translator mediante la función translator, translate, text, y el destino, el lenguaje destino, tiene que ser, en este caso, pues vamos a traducir un texto de español a inglés, entonces el idioma destino es el inglés, cuya abreviatura, como ya habíamos dicho, es EN. Finalmente, lo que nos interesa, ¿no es cierto?, grabar ese archivo para poderlo, pues, utilizar. Entonces vamos a poner que se grabe en la salida ese archivo y le ponemos que open. Utilizamos la versión open porque al manejar archivos textos, nosotros debemos tener generado un archivo txt de salida. Entonces vamos a abrir este archivo que va a estar en esta dirección. También para aclararles que en sí, ¿no es cierto?, la lógica sería que nosotros creemos ese archivo y luego lo mandamos a abrir, pero como si el sistema encuentra que no está creado este archivo, lo crea automáticamente con este nombre. Lo vamos a abrir con el modo append, es decir, que vamos a ese archivo a adicionar información. Luego le escribimos la instrucción de write al archivo salida, a la variable salida le ponemos write, que ponga lo que ha traducido del documento de texto. Entonces utilizamos la instrucción translate.text. Con esta instrucción de la línea 20 cerramos el archivo y finalmente imprimimos en pantalla que la ejecución o el algoritmo se ha completado y está listo. Entonces ahora mandemos a correr. Antes de eso vamos a limpiar la pantalla y vamos a correr. Bien, se está ejecutando. Miren, dice listo, ¿sí? Entonces vamos a abrir ahora nuestro archivo. A ver, en primer lugar voy a abrir el archivo que iba a traducir y luego el archivo ya traducido, lo cual, ¿no es cierto?, nos dice que está en C Visual Studio datos txt y está en salida. Entonces me voy al navegador, nos vamos aquí en datos txt. Miren, es justamente la dirección donde está. Entonces el archivo que nosotros partimos es este archivo que se llama guía, que está en formato texto. Vamos a abrir. Miren, mi propósito con este pues ejemplo era traducir un archivo que está en español. Por ejemplo, aquí dice como título guía metodológica para delimitación de los asentamientos rurales concentrados en las parroquias rurales. Luego tiene introducción y, como pueden ver, es todo pues un conjunto de caracteres. Vamos a ver cuántos caracteres tiene. Bueno, aquí no me sale, pero pues son muchos. Bueno, para indicarles que este mismo texto yo para la primera lámina que les mostré, le pegué ahí en el introductor, lo cual decía que era demasiado largo, que tenía más de 2900 caracteres.
Bien, entonces este es el archivo de inicio y a continuación vamos a observar el archivo de salida. Pues tenemos aquí, como pueden ver, ya se trasladó o se tradució al inglés. Estoy desarrollando esto para aprender, inclusive cuando se requiere traducir un documento que está en español a inglés o cualquier de otro idioma. Por ejemplo, puede ser de inglés a francés, en fin, cualquier documento. Regresemos al código. En primer lugar, como ustedes pueden ver aquí, yo no inicié poniendo en qué idioma estaba el texto de inicio. Pues para indicarles que automáticamente el algoritmo o esta función reconoce pues en qué idioma está. Es decir que inicialmente, o mejor dicho, inicia reconociendo en qué idioma está el texto que vamos a traducir. Bien, hasta aquí pues lo que les había ofrecido. En la descripción del video les dejo el código o el enlace del código para que ustedes simplemente lo copien y lo peguen en el editor que deseen. Muchas gracias y como les había indicado, suscríbanse para que me apoyen con más videos de este tipo. Hasta pronto.